Bien, en este tema vamos a hablar sobre el muestreo. Tenemos entonces que para poder entender el muestreo debemos revisar que el muestreo implica dos fases. En una primera fase nosotros debemos calcular la muestra, el tamaño de la muestra. Y en una segunda fase, que es lo que vamos a ver a continuación, nosotros vamos a decidir, una vez calculada esa muestra, es decir, una vez que tenemos una muestra de 4 millones de personas, de una población de 4 millones de personas, y obtenemos una muestra, por ejemplo, de 400, ¿cómo las vamos a seleccionar? Eso es el muestreo, la selección de las personas. Hay fórmulas para calcular la muestra, pero yo les voy a mostrar una página que es el Grupo Radar. Les voy a dejar el link para que lo consulten, gruporadar.com.uy de Uruguay, que nos permite calcular la muestra. En el ejemplo que estaba dando ahorita, si nosotros tenemos 4 millones de personas, ¿verdad? Tenemos aquí 4 millones de personas, nosotros vamos a decidir el margen de error, que en términos generales se trabaja con 3 o 4%, vamos a trabajar con un 3%. Esta fórmula lo que hace, este sistema lo que hace es aplicar esta fórmula que ven abajo. Y nos dice que la muestra es de 1067 personas. El tema es cómo voy a seleccionar a esas 1067 personas. Y ahí es donde entramos en materia del muestreo. El muestreo es un procedimiento que nos permite extraer de una población general un subconjunto de unidades, en nuestro caso serán personas. Ya habíamos conversado en el tema anterior la diferencia entre la población y la muestra, y básicamente nos preguntamos por qué razón tener o utilizar un muestreo. Como comentaba en el tema anterior, yo siempre digo que el muestreo es como el queso de la tostada de la estadística. ¿Por qué? Porque nos permite, para poder estudiar a 4 millones de personas, yo poder encuestar solamente 1000 personas, o incluso puedo subir el margen de error y así bajar la muestra y trabajar, por ejemplo, con 380 personas. Nos permite, en este sentido, disminuir los costos, los números de casos a estudiar, y pues de acuerdo a las reglas estadísticas yo puedo generalizar lo que digan esas 400 o 1000 personas a la población en general. ¿Qué condiciones debe obtener una buena muestra? Bueno, debe de alguna forma pues comprender parte de la población, esto está claro, pues, y no la totalidad de esta. La muestra debe tener todas las condiciones posibles para que pueda representar a la población. Esto es el criterio de representatividad que se trabaja en el muestreo. Obviamente también tratar de eliminar las mayores distorsiones posibles. Y para tomar en cuenta al momento de seleccionar la muestra, de elegir el tamaño de la muestra, pues nosotros vamos a usar criterios como el tiempo que tengamos, el tipo de muestreo, el análisis que vamos a hacer, el margen de error que vamos a admitir, el nivel de confianza que nosotros vamos a admitir en la estimación del tamaño de la muestra. Esto va a depender, por ejemplo, en el tema de los costos. Se los digo así de sencillo. Si yo le presento un presupuesto a un cliente, bien sea un político, una marca, para hacer un estudio, y yo le digo, bueno, tienes dos presupuestos. En el presupuesto número 1 vas a tener un margen de error de 2% y eso te va a costar, supongamos, $100,000. Con un margen de error del 8%, pues la capacidad de la inexactitud de los datos va a ser muy alta, pero te va a permitir hacer un sondeo de lo que tú quieres medir, y con un margen de error del 8%, el estudio te va a costar $20,000. Entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? La persona va a decidir en función de qué le interesa más. De pronto va a decir, no, yo me voy a lanzar a la alcaldía y yo quiero saber con la mayor exactitud posible si voy a ganar o voy a perder, o cómo voy a evolucionar durante la semana, que es el famoso medición que se conoce como tracking poll, o la que se hace el día de la elección, que es el exit poll,
como lo llamamos nosotros, encuestas a boca de urna. Hay dos grandes tipos de muestreo. Los muestreos probabilísticos, que son aquellos en los que interviene una elección aleatoria. Entendamos aquí que azar, probabilidad y aleatoriedad es lo mismo. Es decir, cuando dicen, ¿cómo elegiste la muestra? Al azar, ¿sí? ¿Y cómo hiciste? No, fui al Sambil y encuesté a una gente. Eso no es al azar, eso es casual. O sea, hay una diferencia allí. Tiene que intervenir un método matemático en la elección. Lo vamos a ver en el caso de, por ejemplo, los muestreos probabilísticos, sobre todo el muestreo simple, que es el que mejor lo ilustra, trabaja con el muestreo, con este sistema aleatorio. Y en este sentido, pues quería explicarles cómo es esto del aleatorio. Vemos que Google ha lanzado recientemente una opción de selección de números aleatorios. Ustedes escriben números aleatorios en Google y aquí de manera aleatoria, de manera informática, un sistema nos dice o nos da los números aleatorios. Si yo, por ejemplo, recuerden el caso de la muestra de 4 millones de personas, yo le digo límite mínimo un 1, límite máximo 4 millones de personas. Yo le digo generar pues los números aleatorios y nos va dando uno por uno. Aquí nos está dando el número 758.218. Es un número aleatorio. Básicamente con esto trabaja el muestreo simple. Es una elección aleatoria, un número base, un número máximo de la población. Y en función de eso nos va dando uno a uno la muestra que nosotros deseemos. Hay otros programas también que nos da el número total de números aleatorios, pero esa opción de Google está muy fácil de usar. Los muestreos probabilísticos, pues ¿cuál es la facilidad? Pues el cálculo es pues muy fácil de hacerlo. La probabilidad de la equivalencia entre la muestra y la población es mucho más alta. O sea, el nivel de exactitud es el más elevado. ¿Cuál es la desventaja? Cada miembro de la población tiene que ser identificado, hay que hacer un listado. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, esto es muy fácil. No siempre, si salimos a hacer una encuesta en Maracaibo, ¿de dónde tenemos un listado de las personas? Número 1. Luego, si elijo a María Pérez, ¿dónde consigo a María Pérez? ¿Ok? Entonces, los muestreos probabilísticos, sobre todo el muestreo simple, son aplicados sobre todo en universos o en situaciones muy controladas, como las escuelas, las universidades, las academias, empresas, en fin, donde tengamos un acceso al estado total y después a la ubicación de esas personas. Tenemos también el muestreo aleatorio sistemático que nos permite abordar poblaciones, no tanto individuos, sino también unidades que pueden ser, por ejemplo, personas que tengan alguna característica determinada. Supongamos, por ejemplo, que vamos a hacer un estudio en un conjunto residencial de 1000 personas. Vamos a exagerar aquí. No podemos o va a ser muy difícil ubicar a cada persona, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es enumerar los 1000 apartamentos que están en los diferentes edificios y utilizando el coeficiente de elevación, que es una fórmula, básicamente voy a dividir la población, que en este caso es 1000, ¿verdad? Entre la muestra. Ya he seleccionado aquí la muestra. Vamos a suponer que para 1000 personas, de acuerdo al cálculo que hicimos y les mostré anteriormente, van a ser 100 personas. Entonces esto nos va a dar el coeficiente, que en este caso va a ser 10. ¿Qué debo hacer en el muestreo sistemático? Yo debo hacer un croquis o un mapa de esos apartamentos y cada 10 apartamentos debo encuestar a esas personas. Esto es muy útil, por ejemplo, en centros comerciales en los que yo quiero hacer mediciones y no puedo ir a todas las tiendas, pero tampoco quiero contaminar, entre comillas, como se dice en la estadística, la selección. No voy a ir a las tiendas que me gustan o donde tengo amigos, no, debe ser un criterio matemático. Entonces yo puedo tomar todas las tiendas del Sambil y aplicar el muestreo sistemático para hacer una investigación. Tenemos también el muestreo aleatorio estratificado.
mientras que el muestreo simple es para poblaciones homogéneas. ¿Qué es una población homogénea? Por ejemplo, que yo vaya a hacer una medición en elecciones, toda persona votante entra en la población. Pero una población heterogénea es aquella que tiene, a ver, naturalmente ninguna población es homogénea, pero desde el punto de vista de la definición de la población puede serlo. Entonces tenemos aquí que una población, que en un muestreo aleatorio estratificado, yo tenga estratos, que pueden ser géneros, pueden ser edades. En el caso de la carrera de comunicación puede ser los estudiantes de publicidad, impreso y audiovisual, ¿verdad? Tenemos ahí 3 estratos y yo quiero comparar a cada uno. ¿Cómo voy a hacer para seleccionar? Tenemos que garantizar que las diferencias entre los estratos sean pues absolutas, pues no puedo incluir un estudiante, en el caso de las menciones, un estudiante que esté en 2 menciones, ¿qué hacer con ese estudiante, no? Debo ubicarlo en uno de los estratos, no puede aparecer en ambos, ¿no? Y pues los criterios de división de la población en estratos deben relacionarse con los criterios de la investigación. Si yo no quiero comparar a hombres y mujeres y no interesa la investigación, pues no interesa ese estrato, pero probablemente sí me interesa el estrato social. Voy a hacer una pausa acá para que el video no salga muy largo y pues continúo.